Ahí. Sí, yo le pongo play, pero empezamos cuando usted quiera. Bueno, cuando quieras. Perdón, es una de mis primeras entrevistas, estoy muy nervioso. No te preocupes. Bueno, quería empezar tipo... como me quise enfocar en su entrevista más en la literatura, Sí. ya que usted me dijo. Quería empezar más por la lectura Sí. y las influencias. Y quería saber que cuando usted lee un libro, ¿qué espera encontrar en el libro? ¿Qué busca Claro. en los autores que lee? Bueno, en principio la lectura es imprescindible para escribir. Digamos, nadie que escribe puede dejar de leer. Y además el mejor camino de la escritura es leer bastante, ¿no? Porque la experiencia literaria empieza con la lectura y después se escribe, muchas veces imitando lo que se leyó, ¿no? Hasta que se despega, ¿no? Entonces uno comienza, si puede, a desplegar sus propias alas, digamos, pero sin la lectura no se podría escribir directamente. Y en mi caso yo fui ya de muy chico un gran lector y después con el tiempo empecé a hacer selecciones especiales de autores, ¿no? O sea, un autor que para mí tuvo mucha importancia como revelación es Samuel Beckett, ¿no? El irlandés que escribía en francés, ¿no? El autor de Esperando a Godot, la famosa obra de teatro. Cuando yo leía a Beckett, sentí que ahí había un camino posible. Después me di cuenta que era peligrosísimo porque ese camino llevaba al silencio. Entonces yo tenía que seguir. ¿Por qué? Y porque trabaja con el silencio y Ah, trabaja, sí. y trabaja con la destrucción de la palabra o digamos, no la destrucción de la palabra, sino la destrucción de lo común de las frases. Ah, Él sí. más bien destruye el lugar común. Entonces aparece lo excepcional desde un punto de vista absolutamente inhabitual para los lectores que están habituados a leer textos organizados, con argumento, ¿no? Desarrollo. Él no, él se larga de una manera para mí poética, ¿no? Porque todo lo que es poético en el sentido más estricto del término, no en el sentido del verso, sino la poesía como creación. La poesía está en la base de toda escritura. Y hay escritores más poéticos que otros. Beckett lo es, ¿no? Entonces, bueno, él fue una lectura para mí muy importante. Y después hubo otras, naturalmente, muchas otras, ¿no? Malcolm Lowry, el de Bajo el Volcán, no sé si lo viste hablar de esa novela, es una novela clave del siglo XX, ¿no? Se llama Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry. Y no es nada parecida a lo que hace Beckett, ni él es parecido a Beckett, pero no importa, esas cosas uno toma, muchas veces tiene gustos extremos, ¿no? Opuestos. Malcolm Lowry fue muy importante también para mí, no sé, para enseñarme cierta cosa de voluntad en el trabajo de la escritura, ¿no? Un tipo que luchó con un libro años y lo logró, después de muchos fracasos. Después, naturalmente, está la lectura de Borges, que nadie hoy día puede, francamente, eludirla, ¿no? Como elemento formativo de una personalidad literaria, ¿no? Borges es un fenómeno. Y, y lo que me da Borges, que me lo sigue dando, porque uno recurre, uno relee, para leer hay que releer también, ¿no? Es esa idea que ahora empieza a ser común y que en la época de Borges no era tan común, que es que ya no existen tantas limitaciones entre géneros. Es decir, los géneros tienen el problema de las fronteras, ¿no? Si yo hago poesía, no hago prosa; si hago prosa, no hago poesía; si hago ensayo, no hago narrativa de ficción; ¿qué hago, no? Entonces Borges transgrede estas leyes y las fronteras entre géneros se disuelven, empiezan a caer, digamos, directamente. Entonces, de golpe, la poesía puede ser un pensamiento y la reflexión de carácter filosófico puede ser imaginaria, una narrativa, ¿no? Cosas, por ejemplo, como El jardín de los senderos que se bifurcan es una extraña obra
de ficción, pero también de carácter filosófico y hasta físico, matemático, ¿no? Una serie de connotaciones. Eso me gusta mucho. Creo que la época de las novelas, para mí al menos, ¿no? La época de las novelas de carácter clásico, con un principio, un desarrollo y un fin, está terminada, ¿no? No sé. Sí, sí, cierto. Eh, ¿Cómo definiría usted su estilo? Mi estilo. Si es que tiene un estilo. Sí, y bueno, no, yo no sé definirlo porque si lo tengo, lo ven otros, ¿no? Con claridad, quizá quirúrgica, ¿no? Lo pueden ver. Yo trato de... En general yo tengo un estilo dubitativo, vacilante. No soy una persona aseverativa. Yo creo que no somos dueños de ninguna certeza, ¿no? Y eso es angustiante y a la vez liberador. Entonces yo creo que en mi escritura lo que se traduce es eso, ¿no? Ese estado de contradicción, ¿no? De pronto puedo decir, aseverar algo con firmeza y punto aparte lo niego, ¿no? Diciendo, no, tal vez no, o pongo una duda. Eso ya forma parte de una forma de pensar mía que se traslada a lo que tal vez sea un estilo, ¿no? Además me gusta la exactitud. Aún en la duda, el planteo tiene que ser exacto, ¿no? La exactitud me encanta y trato de lograrla, ¿no? Bueno, tal vez todo eso sea un estilo. Bueno, ya en cuanto a la escritura, ¿considera que alguna de sus novelas pueda decirse que englobe su obra? Como decir, sea su Claro. fundamental. Sí, es medio difícil porque, como te dije antes, trato en cada libro de los que llevo escritos, que serán, no sé, publicados, habrá 15, ahora 16, trato de diversificar el punto de vista y cambiar un poco el tópico, ¿no? Sin embargo, sospecho que debe haber algún libro como El Apartado, el primero, donde de golpe está planteado lo que voy a hacer, ¿no? Así, me parece, ¿no? Eso lo dijeron algunos críticos, y yo después, observándolo, siento que también es posible, ¿no? Que en ese libro esté planteado, no como un resumen de todo lo que soy, sino como un programa posible, ¿no? Y después hay dos libros norteamericanos, porque los escribí allá, que es En otra parte, y En otra parte, que es una novela, son dos novelas, una en New York y la otra en un lugar del interior, ¿no? De Estados Unidos. Ahí hay humor y hay un humor como desesperante. Eso también forma parte de mi ser, ¿no? Esos son libros bastante, se podría decir que reúnen una serie de puntos que se van a reiterar en mis otros libros, ¿no? De otra manera, pero ahí está sintetizado, ¿no? Claro. ¿Tiene en mente algún proyecto futuro? Sí, ahora sí, estoy escribiendo. ¿Estás escribiendo? Sí, estoy escribiendo un libro que no sé todavía ni cómo se llama, porque en realidad este es otro tema interesante. Por ejemplo, Foucault decía que si él supiera, antes de sentarse a escribir todo lo que tiene que decir, no tendría el valor de sentarse a hacerlo. No podía ni empezar. A mí me pasa igual. Yo tengo una idea vaga, una incitación, digamos, ¿no? Una frase, un grupo de frases, una imagen viva, algo que sea incitante. Y a partir de esa incitación comienzo a probar. Y eso me lleva, y eso me divierte, porque de otro modo, si yo tengo que cumplir con un trabajo de carácter ya preestablecido, es muy pesado. En cambio, escribir es una aventura, exploración, ¿no? Lo otro más bien es periodismo, ¿no? Sé que tengo que hacer esto. En una ocasión escribió un guión para una película. Gombrowicz. Sí. ¿Nunca pensó volver a escribir para el cine? Sí, pero no lo hice, no sé. Y No. para el teatro, pues También pensé, nunca se me dio, nunca hice no hice contactos interesantes con gente que... Sí, pero me hubiera gustado también, ¿no? Igual que con la poesía. Vi que usted comentó que Sí. incursionó. La poesía sí me interesa mucho, ¿no? La poesía es central, digamos, no es que yo soy un poeta, pero leo mucha poesía y traté de escribir poesía también. Lo que pasa es que trato de que la poesía enriquezca mi lenguaje prosaico.
Claro. la prosa, ¿no? Esa es la idea. Y el cine me gusta muchísimo, soy un gran cinéfilo, he visto veo mucho cine y tengo mis preferencias absolutamente fanáticas casi, ¿no? De cine, ¿no? Y, y sí, me gustaría hacer un guión a veces, lo he pensado, pero como es una industria que excede lo personal, hay que hacer muchos trámites, ¿no? Hay que estar con mucha gente, me resulta más difícil, ¿no? Y en cambio Gombrowicz fue una idea que tuve cuando vine de Francia, que yo vivía allá unos años, y traje el diario de Witold Gombrowicz, que es un escritor polaco que vivió en la Argentina y escribió buena parte de su obra acá, allá va, en Argentina, ¿no? Y, y este hombre, yo conocía a sus discípulos, los jóvenes discípulos de Gombrowicz, que eran compañeros míos de periodismo y de estudios, ¿no? Yo no lo conocía a Gombrowicz. Pero estos, que eran en ese entonces gente muy joven, tendrían 20 años, 22 años, habían sido marcados por la presencia de este polaco genial que vivía en una pensión de Buenos Aires, muy pobremente. Años después fui a vivir a Francia y cuando volví en ese entonces conocí a la que fue su viuda y ella me dio los diarios en francés para leerlos. Vine fascinado con eso y llegué a Buenos Aires y publiqué en algunos periódicos, en La Nación también, una nota sobre Gombrowicz. Y entonces me encontré con Alberto Fischerman, que era amigo mío, director de cine, y comentamos, ¿qué te parecería hacer una película sobre Gombrowicz, ¿no? Una aventura rara, ¿no? Que se pierde acá, en estas pampas, y hace su obra acá, en polaco, nunca en castellano. Y entonces eso fue muy lindo, fue una experiencia interesante de recreación, ¿no? Pero fue lo único que hice en sí. No, hice con él un corto, El chico del saxo, era música. Sí, pero bueno, no se puede decir que haya hecho guiones, porque si no estaría en otra situación, ¿no? Claro. ¿Podría mencionarme algunos de los autores que más influyeron en su obra? Bueno, Beckett, como te dije, Sí. Malcolm Lowry, de algún modo Borges, no por el estilo, porque Borges es inimitable y además si se imitara sería ridículo, ¿no? Es muy característico, pero sí influyó en el sentido de que dio mucho, ¿no? Y muy atrás, en el tiempo, cuando empecé a escribir, en mi adolescencia, estaban, qué sé yo, algunos poetas franceses como Rimbaud, ¿no? Y escritores norteamericanos como Jack London, el juvenil, ¿no? Sí. Que le di muchas vueltas a Jack London. Mark Twain, el autor de Tom Sawyer, y otras novelas más apasionantes. Toda esa gente, de algún modo, me fue alimentando, ¿no? Y después un poeta que influyó mucho en mí es el poeta inglés, o americano, pero nacionalización inglés, T.S. Eliot, el autor de La Tierra Baldía, ¿no? Ahí ya encontré otro mundo, de algún modo próximo a Beckett, próximo a Joyce, a James Joyce, el de Ulises, y de ellos, a partir de ellos, pasé a los clásicos, pasé a la Divina Comedia, a Dante, ¿no? Que me sirvió de mucho también, porque ellos hablaron de Dante mucho y lo tradujeron, hicieron trabajos, entonces yo entré en ese juego también, ¿no? A través de los modernos pasé a los clásicos. Sí, escribió un libro, El roce de Dante. Sí, El roce de Dante es un libro ensayo. Ahí está, en ese libro precisamente trato de hacer lo que te decía antes, que los géneros no estén tan separados, porque el ensayo ese, El roce de Dante, es como un cuento, ¿no? En realidad cuento una experiencia mía en Roma y en Italia, ¿no? En general, y voy descubriendo la presencia de Dante en la Italia de hoy, ¿no? Es decir, que es como una narración. Y sí, me interesa mucho Dante. Claro. ¿Cree que usted puede ser una influencia para escritores futuros? Ah, no sé, eso sí que no. No conoce tengo la algún menor caso. idea. No tengo la menor idea. No. No. Bueno, ahora para terminar, si me muestra si podría contarme más o menos cómo hace el proceso de escritura suyo. El proceso de escritura, bueno, en parte ya lo hemos visto, es lo que la gente llama la inspiración, ¿viste? Esa cosa que
no creo que exista demasiado, es una cosa de trabajo, 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 y si viene la inspiración famosa y estás trabajando, bienvenida sea. Ahora, si viene la inspiración sola y no estás trabajando, se pierde. Es decir, hay que tener los músculos preparados, es como un atleta, ¿no? Es decir, que yo trato de escribir todos los días, aunque sean apuntes, ¿no es cierto? Es muy probable que en esa práctica sí aparezca algo, aparezca una incitación, ¿no? A veces hay palabras reveladoras, o hay poemas, qué sé yo, eh, hay ciertos versos sueltos que francamente de golpe te llenan de ilusión creadora, ¿no? Son como un contagio, ¿no? Y es a partir de ahí que uno comienza a escribir. Yo al menos a partir de ahí comienzo a pensar en escribir, ¿no? Ayer releí dos versos de Góngora sobre un caballero que en un duelo parece que va a morir. Y Góngora dice, porque solo agarré esos dos versos, ¿no? Sueltos. Góngora dice, las venas con poca sangre, los ojos con mucha noche. ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Cómo está dicho esto? Pues, ¿cómo está dicho? Y a partir de una cosa así, que parece hermética u oscura, para mí de golpe se produce una revelación, ¿no? Y empiezo a trabajar. A veces no es eso, a veces es nada más que una imagen, ¿no? Me acuerdo cuando empecé con Un día perfecto, que tenía la obsesión de un tipo que andaba con un sombrero enorme, escondido debajo, ¿no? Y aparecía así como un perfil, con un perfil realmente vagabundo, ¿no? Y eso fue el inicio, ¿no? Una cosa insostenible de algún modo, pues te va enseguida, si no anotás, pero de ahí salió. Después viene el proceso, ¿no? Después escribo a mano en cuadernos y paso a la máquina de inmediato, ¿no? Es decir, son dos momentos. El momento del manuscrito, digamos, que es un momento de un borrador un poco indisciplinado, y el momento posterior, que es el de la escritura verdadera, verdaderas son las dos, pero quiero decir, de la escritura que tiene ya carácter más definitivo, ¿no? Es una corrección sobre el borrador, y al mismo tiempo ya sigo ahí, ¿no? Escribiendo. Ya cuando entré en calor, soy capaz de borrar muchas páginas. Cuando no había computadora y escribía a máquina, mis cestos estaban llenos de hojas, no te tiraba, porque voy corrigiendo de esa manera, ¿no? Y trabajo, se podría decir, de manera vertical, no horizontal. Empiezo con la primera página, suponte, y esa primera página la hago 10, 15 veces, hasta que esa primera página ya son 20 páginas o 30 páginas. Eso es un método, ¿no? Porque voy descubriendo a medida que escribo. Eso es lo que me entusiasma, ¿no? No sé si es Sí, sí. un proceso, es el proceso que yo tengo, ¿no es cierto? No es un proceso ortodoxo, pero creo que para mí es el que da resultado, ¿no? En mi caso. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.